Hola, hoy os voy a enseñar cómo contabilizar correctamente una factura que lleva retención, por ejemplo las de acreedores profesionales. Para este tipo de facturas lo primero que tenemos que hacer en SAGE 50 es dar de alta el tipo de retención que corresponda. En el apartado de contabilidad, archivos, tipos de retención. Nosotros aquí creamos un tipo de retención que sería específicamente para retenciones profesionales, el porcentaje que queremos aplicar, la cuenta contable a utilizar, que en este caso tiene que ser una que comience con 4751, y el grupo del contribuyente específico para el rendimiento de actividades profesionales. El grupo de contribuyente es muy importante para que luego se coloque correctamente en el modelo 111 y 190. Cuando ya tenemos el tipo de retención creada, lo que hacemos es asignarle esa retención o bien en la ficha del proveedor o bien en su cuenta contable. Es indiferente porque la ficha de un proveedor siempre nos va a generar una cuenta contable. Si solo trabajamos con contabilidad, podemos entrar en la parte de cuentas contables, buscamos al acreedor y en su ficha rellenamos correctamente el apartado. El tipo de IVA que vamos a utilizar, que ya que estamos podemos ponerle el tipo de IVA por defecto para que así cuando estemos haciendo la contabilidad pues nos lo remarque automáticamente. Si este tipo de facturas pudieran llevar más de un tipo de IVA, lo podríamos dejar en blanco y rellenarlo en el momento de contabilizar el asiento. Pero sí tenemos que marcar obligatoriamente aquí el tipo de retención, decirle que va a llevar retención, que ésta se aplica sobre la base y el tipo que acabamos de crear. Si las facturas las queremos meter desde el apartado de compras, a lo mejor nos es más fácil ir a la ficha del proveedor. Entonces entraríamos en la ficha del proveedor y nos vamos a encontrar con la misma situación en la parte de condiciones de pago, marcar retención sobre la base y el tipo. El IVA ya os digo que tampoco es obligatorio rellenarlo. Ahora tenemos dos formas de meter esta factura. Si nos encontramos solo con contabilidad, es decir, que solo estamos utilizando la parte de contabilidad y no queremos reflejar este tipo de facturas desde la parte de gestión, podemos hacerlo desde el generador de asientos, es decir, entrando en asientos, generadores, compras, y desde aquí damos de alta el asiento. Vamos a ver que el proceso es muy sencillo. Indicamos el proveedor, la fecha real de la factura, el número real de la factura. Podemos o no poner ya el total de la factura para comprobar si nos corresponde con el que vamos a utilizar desde la base de IVA y si no, no es necesario rellenar este campo. Como tenemos puesto el IVA en la ficha del proveedor nos lo aparece, pero si no podríamos crearlo nosotros o marcar más tipos de IVA si se diera el caso. Pondríamos la base y él automáticamente, como el proveedor ya le hemos dicho qué cuenta contable de gasto va a llevar y además que lleva una retención del 15%, pues comprobamos que con la base que nosotros hemos puesto ya nos está haciendo el cálculo del IVA, el cálculo de la retención y nos está diciendo el total de la factura. Con esto directamente podríamos contabilizar el asiento. Lo vamos a presentar para ver cómo queda. Aquí este tipo de asientos o de facturas llevan una línea para el IVA con su registro de IVA correspondiente y también llevan una línea de retención en el apartado del haber con su registro de retención correspondiente, donde aparece también el número de factura, la contrapartida, por ejemplo, o el porcentaje a aplicar. Y aquí es muy importante que en los datos del 190 nos muestren las claves y subclaves correspondientes con esta tipología de asientos. Si por el contrario tenemos la parte de gestión y queremos hacer estas facturas desde la parte de gestión, lo podemos hacer igual. Entramos en el apartado de compras y daríamos de alta la factura directamente. Podríamos generar un albarán y convertirlo en factura, pero el programa también nos permite hacer una factura directa. Elegimos el proveedor, le ponemos el número real de la factura. Como no tiene un albarán asociado o no viene de un albarán, él nos lo crea igualmente. Y nos creará un albarán con el mismo número de factura que acabamos de poner. Tenemos que poner la fecha real de la factura y en este caso al venir de gestión pues hay una serie de datos a mayores. Por ejemplo, es obligatorio rellenar una forma de pago para que calcule luego los vencimientos. Y además también hay que rellenar un artículo.
El artículo no tiene por qué ser un artículo de nuestra lista. Podríamos crear un artículo de tipo servicio que utilizásemos siempre o rellenar directamente el artículo de tipo servicio o conceptos varios pinchando en intro. El programa nos preguntará que a qué cuenta contable queremos llevar esta factura. Aquí así que podríamos tener una cuenta específica de esta tipología, por ejemplo, pues una 623, la que corresponda, el tipo de IVA que nos va a aplicar, en unidades pues pondríamos un 1, marcaríamos el importe y como vemos aquí ya nos está reflejando lo que ocurre. En la parte de IVA nos muestra el IVA aplicado y además en el total aquí nos muestra la retención que nos está realizando. Cuando esta factura llega a contabilidad, pues vamos a ver que el asiento contable que nos ha realizado pues es similar o es igual que el anterior que hemos hecho desde contabilidad, con su parte de registro de IVA y su parte de registro de la retención. Clave y subclave rellena, porcentaje y todo lo demás. Cuando tenemos operaciones con retención, es importante que en contabilidad sigamos los pasos habituales, es decir, cuando llegue el mes o el trimestre, en función de la empresa, haríamos la liquidación de las retenciones. Desde aquí podríamos liquidar cada trimestre o cada periodo. Independientemente de que hagamos las liquidaciones o no, desde el apartado de retenciones también podemos ir consultando nuestro cuadro resumen de retenciones o también, por ejemplo, pues ver un listado de todas las retenciones repercutidas. En este caso nos tienen que aparecer las facturas de la asesoría, estas dos facturas que acabamos de meter. Ya sea desde el apartado de gestión o desde contabilidad, nos lo va a tener en cuenta. Y si sacamos los modelos de forma oficial, tendríamos que hacer la liquidación y desde aquí también nos podríamos sacar el modelo 111 o por ejemplo el modelo 190 donde se refleja todos los movimientos que hay de actividades profesionales. Y así es como se tiene que contabilizar este tipo de facturas. Muchas gracias.